Siendo la última palestrante oradora, voy a tratar de simplemente destacar algunos hitos importantes del proceso de creación de ABAC desde la perspectiva de los países, de aquellos que tuvimos el privilegio realmente de participar en los grupos técnicos que de alguna forma dieron vida al sistema común de contabilidad. Muchos de ellos están presentes aquí, no solamente Marco, tenemos gente de Argentina y de Brasil que fueron parte de esos grupos de trabajo de esa época y bueno, y creo que fue un proceso y una experiencia realmente inédita. Tomando uno de los comentarios de Carlos, obviamente, digamos, aquí se habló tal vez de rivalidad, de competencia, y yo creo, o de alguna suerte de sospecha, cuando yo creo que en realidad lo que pasaba en esa época era que había un gran grado de desconocimiento y de ignorancia de lo que el otro país estaba haciendo. Si nos ubicamos, por ejemplo, en esos años a los cuales él se refirió, teníamos dos países con un grado de desarrollo nuclear importante, que nos hacía ya diferentes, ¿sí? Cercando los 80, 83, ¿sí? Con el anuncio de enriquecimiento en el caso de Argentina, dominio del ciclo de combustible completo por los dos países, y eso de alguna forma nos destacaba y éramos, sí, objeto de alguna forma de mirada externa con cierta atención, justamente por lo que también mencionaba Marco, porque hasta el año de creación de ABAC, y de ingreso al sistema de salvaguardias completas de la agencia, ambos países teníamos un sistema de salvaguardias de la agencia que era por cada acto de cooperación, por cada suministro, por cada instalación, pero no teníamos las salvaguardias totales, pero éramos países con desarrollo nuclear avanzado. Esa situación generaba de alguna manera una cierta mirada expectante por el mundo, la comunidad internacional y regional, respecto de qué estábamos desarrollando en materia de tecnología nuclear. Después, bueno, por supuesto, hay otras cosas que nos distinguen en ese periodo. La explosión, digamos, de la India no es trivial, tiene un impacto directo en la cooperación nuclear de Argentina, en ese momento en el ámbito de los reactores nucleares. Y bueno, y así es un proceso en el cual uno de alguna forma asistía a estas reuniones técnicas de salvaguardias del OIAC. Muchas veces coincidíamos con Marco, con Lilia, en distintos foros, y éramos los del 66. Y cada vez éramos menos, y éramos mirados distinto, porque no éramos países sin actividad nuclear. La mayoría de los países en ese momento tenían o un gran desarrollo nuclear relativo, asociado o no al ser potencia nuclear, o eran países con muy poca o nula actividad nuclear y que habían mayoritariamente adherido al TNP. Entonces, eso nos distinguía. El hecho de que éramos reticentes al TNP también nos distinguía. Encontrar algunas dificultades que resolvimos, como dijo el ministro Amorim, con Tlatelolco, después de la creación, después del acuerdo bilateral, fue otro, digamos, detalle que en el vínculo y en el proceso de generación de confianza y transparencia tuvo su impacto. Así que, bueno, en ese momento podíamos decir, por lo menos para el caso de Argentina, que las salvaguardias por pedido o voluntarias o no totales, de alguna forma eran una moneda de cambio que se utilizaba no para proliferar, no para estar involucrados en una carrera de armamentos nucleares, sino más que nada para realmente terminar de completar el dominio del ciclo de combustible pacífico. Y Argentina y Brasil anunciaron al mundo, cuando hacen el acuerdo bilateral, que ambos países habían obtenido el dominio completo de ese ciclo de combustible a la vez que ingresaban a un sistema de salvaguardias totales, no por TNP, no por Tlatelolco, sino por su acuerdo bilateral, que para mí, más que un acuerdo que genera un sistema de salvaguardias recíproco, es un verdadero acuerdo de no proliferación nuclear. Ese acuerdo bilateral sigue siendo hoy una de las piezas de máxima importancia, desde mi perspectiva, en la relación bilateral, en el vínculo de Brasil y Argentina en el ámbito internacional. Así que, bueno, de nuevo, no es poca cosa haber conseguido un sistema, digamos, de transparencia y confianza mutua en un sector estratégico, como es el sector nuclear, para dos países que tenían un desarrollo de vuelta relativo. Cuando Marco dice, es cierto, antes de existir ABAC ya hubo un sistema compatible entre Brasil y Argentina y hubo un intercambio de declaraciones, de inventarios y de instalaciones existentes hasta en ese momento, que no todas estaban bajo las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Hicimos inspecciones recíprocas a las instalaciones más delicadas o más sensibles del ciclo de combustible. En la etapa posterior, o casi en el inicio de ABAC, se sentaron las bases y ABAC fue el autor de los enfoques de salvaguardias para las plantas de enriquecimiento de uranio de los dos países. Esto para mencionar algunos de los hitos o de los procesos que, digamos, aunque digamos, nos manifiesta sorpresa, realmente ambos países fueron capaces de lograr. Y yo creo que realmente hay un gran trabajo interdisciplinario e interinstitucional dentro de este logro. Cuando tratamos de ver en el primer caso, ¿no? Cuando hicimos el sistema bilateral, todavía no había una ABAC, si estaba el sistema bilateral, intercambiamos las declaraciones de inventarios de material nuclear, fuimos a las instalaciones con los inspectores del ente y empezamos a establecer criterios y a sacar conclusiones independientes. Cuando nos dijeron de repente tienen que ahora empezar a negociar, sí, un acuerdo de salvaguardias abrangente, un acuerdo de salvaguardias totales, porque ahora nosotros tenemos la transparencia y la confianza necesaria respecto de las actividades nucleares de la otra parte. Y fuimos realmente, ingresamos a la OIEA con esta idea, ¿no? Y como dijo Marco, los primeros años fueron muy difíciles porque nosotros teníamos una expectativa respecto del reconocimiento que la OIEA nos iba a dar de esta creación de un sistema de salvaguardias regional, de una agencia internacional independiente de los dos países, que pudiera sacar conclusiones más allá de lo que los países intercambiábamos. Y nos encontramos con una OIEA que quería un sello de papel o un sello de goma o algo que de alguna forma fuera más formal que real. O también un poco recordando las palabras de Marco, que de alguna forma nosotros nos constituyéramos en un Euratom que en ese momento competía, porque las salvaguardias en su inicio empezaron con Euratom, no con el OIEA. Entonces, bueno, había todo un celo entre agencia y Euratom que de alguna forma permeó nuestra relación. También es importante decir que cuando fuimos a la negociación del cuatripartito, ya había en el contexto mundial e internacional factores que empezaron a incidir en el tipo de acuerdo de salvaguardias que nosotros estábamos firmando. Ya estaban las tensiones por el caso de Irak, estaba el caso de Sudáfrica, que se declaraba poseedora de armas nucleares y queriendo salirse de esa posesión para ser un país no poseedor de armas nucleares, una disolución de la Unión Soviética. Todo esto llevaba de alguna manera que la negociación del acuerdo cuatripartito, si bien es un full scope safeguards tradicional y convencional, no fuera sencillo. Hubiera incluso negociaciones bastante arduas, no tanto y solamente porque, como decía Marco, bueno, los operadores clave de las instalaciones sensibles realmente querían tener la convicción y certeza de que las salvaguardias de la agencia internacional no iban a ser intrusivas respecto de la protección de los desarrollos tecnológicos, sino que también para nosotros las salvaguardias completas o totales eran diferentes a las que teníamos hasta entonces, no sabíamos cómo funcionaban en la parte de implementación y por eso fue tan importante que se sentaran los criterios y los lineamientos iniciales de salvaguardias para las plantas de enriquecimiento de ABAC que todavía siguen vigentes hoy. Yo no voy a hacer ahora referencia a las declaraciones presidenciales conjuntas porque ya se dijo y se explicó in extenso, pero sí marcar que este proceso que dio por resultado al sistema de salvaguardias común, que dio por resultado a una agencia independiente, está dirigido, digamos, o está conducido por una política de Estado en ambos países, porque fueron los presidentes que a lo largo de todo el proceso de creación y posteriormente consolidación y hoy desarrollo pleno de la ABAC siguen siendo los funcionarios del Estado Nacional argentino y del Estado Nacional brasileño que están comprometidos con el acuerdo bilateral, con el compromiso del uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear y de la importancia que tiene la ABAC para el vínculo bilateral y para el mundo. Y acá hay una nota que a mí me parece que hay que destacar por las conversaciones que hubo un poco más temprano. La ABAC y el sistema común están sustentados en la confianza y en la transparencia. Cualquier, digamos, discusión que haya respecto de los futuros 25 años o 50 años de ABAC, me parece que tienen que rescatar esa característica importante que tiene ABAC, porque ABAC fue construida así, pero también funciona así.
Y eso funciona así dentro de un esquema que para mí es fundamental también y que ha sido una de las razones por las cuales ABAC es un ejemplo no solamente único, sino exitoso. Existe un entrelazamiento, un relacionamiento permanente de los sectores nucleares de Argentina y de Brasil, sea a la hora de hacer las inspecciones cruzadas, sea a la hora de compartir la discusión de enfoques de salvaguardias, sea en el momento que en la Secretaría se plasman líneas de aplicación de salvaguardias, o sea cuando negociamos con la agencia. Esa interrelación entre Brasil y Argentina en todos los sectores en los sectores nucleares y en los sectores de gobierno, creo que generan un producto, digamos, que nos hace distintos. Lo que mencionó Marco es tal cual. En el inicio y por muchísimos años, y bueno, tanto como se puede hoy también, las inspecciones se realizan con una persona especializada en el ciclo de combustible y en el área del proceso de ciclo de combustible que se va a inspeccionar con un especialista de salvaguardias, con lo cual nosotros somos imbatibles frente a la OIA, porque ese equipo de inspección, que es nuestro corazón, nuestro producto máximo, eso es único. El OIA es un organismo muy macro y esto, la aplicación de las salvaguardias la hace más estandarizada y mucho más general. Esto también nos da una característica peculiar. O sea, lo que sería el networking de brasileños y argentinos del sector nuclear trabajando con distintas funciones, a veces como operador, a veces como inspector, otras veces desde ser oficial de ABAC para negociar un enfoque de salvaguardias, otra vez con la autoridad nacional, que es otro punto importante. Cuando se crearon las pautas del sistema común, a diferencia de Euratom, está escrito, está establecido que nosotros no solamente queremos, sino que es una obligación de los Estados parte tener sistemas estatales de salvaguardias eficaces, eficientes y robustos, porque eso apoya la misión de ABAC y contribuye a obtener un mejor resultado. Así que, bueno, como parte de esta experiencia y la creación del grupo primero mixto que se llamó, y después del grupo, la comisión, el Comité Permanente de Política Nuclear, del cual dependía el grupo técnico que desarrolló bajo las orientaciones de este Comité Permanente el sistema común, realmente fue una experiencia que fue muy enriquecedora y también presentó desafíos y dificultades. Yo mencioné el cuatripartito y la etapa de negociación porque fuimos el primer sistema que, entrando a Full Scope Safeguards, tuvo la cláusula de provisión temprana de información del diseño, porque fue un punto, digamos, de inflexión en la negociación, el aceptar en los arreglos subsidiarios la provisión de esta información en manera temprana. O sea que eso también nos hace un poco singulares. Respecto de, si se quiere, lo que también se mencionó aquí, la ABAC y las salvaguardias totales, la ABAC y la relación con el OIEA. Yo creo que se ha construido mucho. Si tengo que hacer una mirada en perspectiva, creo que se ha ganado mucho respeto del Organismo Internacional de Energía Atómica, seguramente a un costo importante y un esfuerzo muy importante de la primera Secretaría de ABAC. Pero si uno mira hoy las guías de uso común de equipos, si uno mira las guías de uso conjunto o realización conjunto de las inspecciones, ya hoy no vamos 2, 2, 2, vamos tal vez 1 y 1, ¿sí?, por cada agencia. Tal vez compartimos más tecnología, compartimos más equipamiento. Yo creo que ha habido un avance. Desde el punto de vista de los desafíos que tenemos, son muchos, pero creo que el fundamental también fue reiteradamente expresado, ¿no? Tener una agencia que continúe siendo o gozando de credibilidad en el tiempo y aceptación por la comunidad internacional, al punto de que el OIEA finalmente pueda concretar más y mejor la cooperación con la ABAC y delegue en la ABAC la aplicación de ciertas medidas de salvaguardias y que no tenga que estar siempre alguien de la agencia internacional haciendo una actividad de verificación. Entonces, me parece que, bueno, un poco el desafío es cómo se logra mantener esa credibilidad. Yo creo que es con capacidad técnica, con idoneidad, con tecnología y manteniendo esa voluntad política que fue esencial, que guió todo este proceso y que, los dos gobiernos han mantenido a lo largo de 25 años. Hay que seguir sosteniendo ese compromiso, ese vínculo. El apoyo de los estados parte constituyentes de ABAC es fundamental para eso y bueno, de mi parte creo que se ha hecho mucho, pero
tenemos mucho por andar y muchos logros por obtener. Muchas gracias.